¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de la Octava Digital? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Mire, vamos a abordar un tema que de verdad nos llama mucho la atención y son los expedientes sobre el abogado de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Expedientes que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y que han sido investigados a fondo precisamente por Contralínea, por esta excelente periodista de investigación que es Nancy Flores, con quien tengo el placer de platicar este día. Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias y también gracias por la presentación. No, Hasta me hombre. voy a sonrojar aquí y todo. Cada palabra es real, mi querida Nancy. Toda mi admiración y mi respeto por tu gran trabajo siempre. Oye, pues yo la primera pregunta que te hago es esa. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a expedientes abiertos al señor Juan Collado? Que después de mucho comentar o no, pues finalmente se confirmó que sí, que es el abogado de la que era la mafia en el poder como tal. ¿Cómo funcionó todo esto, los expedientes que ustedes investigaron, que tú investigaste? Pues mira, es una revisión muy exhaustiva a sus cuentas bancarias, a todo el rastreo de finanzas y bueno, como tú sabes, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene convenios de colaboración con otros países para documentar lo que ocurre en otros sistemas financieros. Entonces, se escudriña totalmente todo el rastro que ha dejado el abogado Juan Collado, como tú bien dices, Jesús, un abogado de lo que se considera como un concepto la mafia del poder. Es decir, de estos personajes políticos tan relevantes, no solo está la familia Salinas de Gortari, ¿no? Él llevó la defensa de Raúl en su momento por lavado de dinero y está también otros políticos importantes para la vida nacional, como Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, que forman parte de los clientes habituales y hay otros políticos que no necesariamente tienen que ver con digamos, sus operaciones como abogados, sino más bien con negocios. Ahí está, por ejemplo, y figura en este seguimiento que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, Roberto Madrazo, otro priista que tiene pues mucha actividad política, ya sabemos, por sus nexos a través de su hijo y su yerno en el portal Latinos, y grupo opositor, por supuesto, al actual gobierno. Entonces es un análisis así que entra al fondo de estas operaciones. Hay 85 conexiones financieras que detecta la Unidad de Inteligencia Financiera y que forman parte de este rastreo que se hizo previo a que este personaje, este abogado, fuera detenido y encarcelado. Hay que recordar que actualmente está preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México y que tiene cargos incluso por lavado de dinero. Y entonces investiga todos estos nexos y además no solo en México, sino en otros países. Destaca, por supuesto, el paraíso fiscal de Andorra, que ya estaba también muy visibilizado por la prensa a partir de estos expedientes que se filtran de varios políticos mexicanos con cuentas allá en Andorra para pues evadir impuestos aquí en el país. Entonces estamos hablando de un escrutinio pormenorizado que llega a las cuentas no solo de él, sino de su familia e incluso de sus exesposas. Se aborda las cuentas bancarias de su actual esposa, la actriz Yadira Carrillo, por ejemplo, de sus 4 hijos que tuvo con parejas anteriores, de sus 2 exesposas, de su hermano, de todos los que participan en su despacho jurídico. Entonces entra, pero digamos, al detalle de cada una de las operaciones que acaban conformando estas 85 conexiones importantes financieras. Oye, el caso, por ejemplo, de Roberto Madrazo, como bien señalas, Nancy, que además también andaba por ahí Federico Madrazo, Alexis Niken-Gagiola, quienes están involucrados en Latin Oz. Nunca se supo o no se pudo identificar el motivo precisamente de este pago a Juan Collado. Y me llama mucho también la atención el caso de César Duarte, que también tiene un vínculo directo con Juan Collado y la cantidad de empresas que maneja este hombre o que está vinculado a este hombre, pero que todos a final de cuentas llegan a este mismo grupo en el poder, porque a final de cuentas está Peña Nieto, como bien dice, está Salinas, está Madrazo, está César Duarte, personajes que de una u otra manera van de la mano.
y van de la mano, además en otros temas que también los colocan en el foco de atención por otros asuntos de corrupción o de este golpeteo político por regresar al poder. En el caso de Roberto Madrazo, lo que se documenta en esta amplia investigación de la UIF es un pago por 7.1 millones de pesos, y en lo que nosotros tuvimos acceso, la información que nosotros tuvimos acceso, no se da cuenta del motivo por el cual se hace este pago, pero yo no dudo que las autoridades sí lo tengan muy bien identificado, sobre todo porque varios de estas ramas, digamos, financieras, tocan a otros personajes que también están siendo investigados en otros expedientes por la propia Unidad de Inteligencia Financiera, y sobre todo también porque la UIF va escudriñando, digamos, el paso de estos recursos en diferentes cuentas bancarias. Entonces yo creo que nosotros no lo sabemos porque no tuvimos acceso, digamos, al expediente más detallado, que debe ser todavía más rico informativamente hablando, pero sí creo que ellos sí conocen específicamente qué es lo que se pagó a Juan Collado. Y en el otro caso, como bien mencionas, también está involucrado César Duarte Jaques, que hay que recordar también que ya fue extraditado a México y que enfrenta otros cargos por peculado, por haber pues ahí desviado recursos del erario de Chihuahua. En este caso, lo que encuentran las autoridades pues tiene que ver con una empresa que los conecta. Aquí es más bien a través de una empresa que se llama Despacho de Profesionistas Futura, es la que los conecta, y ahí pues presuntamente se utilizó esta misma empresa para el desvío de recursos de la Hacienda Pública de Chihuahua por alrededor de 264 millones de pesos, y ahí conecta con Juan Collado. Entonces, sí, son nexos que va teniendo la autoridad en cuenta y que pues no vienen tan al detalle en este expediente al que nosotros tuvimos acceso, pero yo no dudo que sí tengan más información, porque en el caso de César Duarte, pues existe o se sabe que existe este expediente por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades hacendarias en general, porque también colabora el Servicio de Administración Tributaria, colabora incluso la Procuraduría Fiscal colabora en varios de estos expedientes. Entonces, en el caso de César Duarte, en su expediente, puede ser que traiga mucho más aclarada pues esta conexión, ¿no? Porque además ya estamos hablando de una empresa que facilitó o probablemente habría facilitado el desvío de más de 260 millones de pesos del erario de Chihuahua. Y así nos va mostrando diversas conexiones, algo que no figura todavía en el reportaje porque viene en una segunda parte que pronto voy a publicar, pues tiene que ver con el hecho de que también están involucrados personajes cercanos al mundo de los casinos, es decir, otro mundo que tiene que ver también con lavado de dinero, con otro tipo de irregularidades, pero sobre todo el lavado de dinero se considera una actividad altamente vulnerable para las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en ese sentido pues también te lleva a otro pues mundo mafioso que se conecta a partir de estas relaciones que tenía de carácter empresarial, profesional e incluso de amistad y de pues relaciones políticas que se van tejiendo y que tenía Juan Collado en su momento de esplendor y gloria, ¿no? Ahorita yo creo que todo el mundo le está dando la espalda, pero en aquel momento pues sí logró tener estas 85 conexiones financieras. Y que a final de cuentas en esta primera parte, Nancy, ya nos adelantas el caso de los Salinas de Gortari, precisamente con el tema de los casinos, los Salinas, que incluso el mismo padre, tú lo sabes mejor que yo, el patriarca Raúl Salinas Lozano se le vinculaba con el cártel de Juan Nepomuceno en Tamaulipas, y Raúl Salinas de Gortari, quien se relacionó precisamente con lavado de dinero.
Sí, es un tema que a las autoridades yo creo que todavía no le han querido entrar de lleno porque el tema de los casinos debería de ser un foco rojo, sobre todo en nuestro país, donde pues el crimen organizado, al menos estas 9 grandes organizaciones criminales, pues lavan sus recursos no solo en el sistema financiero, ya está demostrado que el cártel de Sinaloa, por ejemplo, colocaba sus recursos perfectamente en el sistema financiero mexicano y estadounidense a través de Banamex y de HSBC, pero también lo hacen a través de estas otras actividades y históricamente el mundo de los casinos se ha considerado una actividad altamente vulnerable para este tipo de operaciones y aquí pues sobre todo debería de llamar la atención de las autoridades el tema de los casinos que están en la frontera, ¿no? En la frontera norte de nuestro país y que pueden estar sirviendo para eso. Hay muchísimas investigaciones también que conectan a varios de estos cárteles, Sinaloa, el Golfo, los propios Jalisco Nueva Generación, metiendo sus recursos ahí para blanquearlos y así pues seguir con todo este esquema criminal que les ha pues generado muchas ganancias y también que ha sido exitoso porque difícilmente se les golpea los recursos financieros, ahora se hace un poco más que en los gobiernos pasados, pero aún yo creo que sí hace falta que se metan más de lleno las autoridades a todas estas actividades vulnerables, también el sector inmobiliario que aparece en el caso de Collado con varias inmobiliarias, lo mismo, o sea, es otro sector altamente vulnerable al lavado de dinero producto del crimen organizado. Oye, finalmente, mi querida Nancy, y agradeciéndote siempre tu generosidad con la octava, Jesús Sánchez Montemayor, ¿qué papel juega en todo este entramado este hombre? Lo identifican como su principal colaborador en el despacho de abogados, pero al mismo tiempo lo ubican en varias de las empresas que ha ido constituyendo Juan Collado. Lo que hizo Juan Collado no solo es tener su despacho de abogados, sino constituir varias compañías en las cuales es socio, es representante legal, es comisario, en una de ellas con su esposa Yadira Carrillo y las dos hermanas de esta actriz y este personaje específicamente que lo consideran un posible prestanombres figura en varias de estas compañías y estas compañías lo que hacen es no reportar o más bien sí reportan ingresos totales al SAT, pero lo que hacen es no pagar los impuestos, no pagar el ISR y esto se considera también una posible fraude fiscal y para eso sirve este personaje. Es como, digamos, el que va engranando estas múltiples empresas que ha constituido Juan Collado y en las cuales figuran hasta los padres, el papá ya fallecido, pero hasta los padres de él figuran en algunas de estas empresas a las cuales las autoridades les han seguido la pista y pues es, digamos, un punto, digamos, de vulnerabilidad en el sentido de que al tener presencia en varias empresas, también lo ubican como el posible prestanombres y a su vez se genera un apartado de información respectiva a este personaje. Pero pues sí, básicamente sería es el papel que juega en todo este entramado que han detectado las autoridades financieras mexicanas. Mi querida admirada Nancy Flores, yo de verdad siempre te agradezco tu generosidad con la octava. Estamos pendientes, por supuesto, a la segunda parte de este interesante trabajo. Y como siempre, muchas gracias, mi querida Nancy. No, muchas gracias a ti por el espacio, Jesús, y también un saludo a tu audiencia y pues ahí estamos a la orden para lo que se necesite.